Gobierno fijará hoy posición sobre controvertido pacto por la migración de la ONU. Erdogan ofrece apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Robinson Cano será presentado este martes en New York. Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva jornada de Despierta RD. Hoy martes 4 de diciembre del año 2018. Nos comprometemos a ofrecer las principales informaciones acontecidas en el mundo y en el país y las que son perspectivas para el día de hoy. Agradeciéndoles a aquellos que nos ven a través de Telemicro Internacional y los que nos ven a través de las redes sociales y por Telecentro. Gracias por hacernos referente en la mañana, ser los número uno. Eso le agradecemos, que nos dejen entrar en sus hogares tranquilos. Nosotros así nos comprometemos a hacerlo de una manera como siempre lo hacemos, con mucho gusto y mucho placer, como siempre, con Loreni Solano y José Rivas. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, pueblo dominicano. Despierta RD, despierta activa, sonriente, positiva. Hace un minuto me encontraba yo con alguien que estaba sollozando y le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si hay tantos motivos para ser feliz, para estar contentos? Y hoy, iniciando este segundo día laboral de esta semana, de la primera semana del mes más alegre del año, tenemos siempre más motivos de sonreír, de estar alegres que de estar tristes. Y que ojalá que todo lo que nos pasara nos dejara una reflexión positiva. Por eso iniciamos con muchísimo cariño esta entrega para todos ustedes el día de hoy, martes 4 de diciembre de 2018, a todo el pueblo dominicano que sabemos que está en sintonía por ahí por Telecentro, Canal 13, nuestro cariño. Nuestro compromiso de estar aquí cada mañana para brindarles las informaciones más importantes que han acontecido en el país y en el mundo en las últimas horas y reportajes, resúmenes de las informaciones más importantes, entrevistas y mucho más. Todo eso aquí en Despierta RD. A la gente que tiene ya su viaje listo, yo lo digo porque todos los días hay un grupo que viene, pero sabemos que están esperando. Hay algunos que van a llegar después del 20. A esos los estamos esperando con los brazos abiertos. Ya está la gracia navideña y los recibimos con todo el amor del mundo. Aquí estamos. Sí, buenos días, Caminero, buenos días. Loreni. Ustedes en mi ausencia ayer hicieron un festín, una fiesta, y se aprovecharon y me sacaron los pies. No, pero aprovecharon la ausencia. Tú fuiste el que no viniste. Sí, pero yo si me dicen eso, yo busco la forma de llegar aquí. ¿Tú no sabías? Pero realmente no. ¿Tú Realmente no sabías? mis padres llegaban ayer en las horas de la madrugada y estuve presente, pero ellos incluso, mi madre dice, bueno, yo estaba en Navidad ayer, te mandó eso. Ay, Doña Mary, don Frank, que están ahí en su casa, Mira, y al señor mira, Caminero qué le mandaron eso. Ya tengo un Con razón de Navidad, tóquelo ahí para que le toque. ¿Usted ve? Mira, aquí tengo ¿Usted ve? yo, mira. Ay, pero mira, yo que no vengo con collares, y mira ya donde tengo mi collar de Pero Navidad. mira, donde tengo yo mi corbata ya Y prende de Navidad, mírela ahí. Déjame ver cómo me queda mejor. Sí. Que Así mañana, o largo. mañana me la voy a estrenar. Suena la corbata. Mira, Mañana ya. me la voy a estrenar. Dígale al señor Muchísimas padre y gracias. la Sí, señora a don madre. Frank y a doña Mary ahí en las Sí. caoba. Don que Fran, están... doña Mary, gracias por ese detalle Sí. tan lindo. Sí, muchas gracias. Que Rivas yo creo que fue porque no baila, que no vino ayer, porque Ah. dice que tenía miedo de meter la pata. Él le salió Que no huyendo. Sí, él le salió huyendo a que ayer la Había- orquesta Entre Amigos, Ay, ay, ay. oye, que fue una sensación, Yo le voy a lo decir. de ayer. Y además el Batón Ballet, Ay, que ay. a eso sí él le salió huyendo porque a eso sí le gusta de bailar, el Batón Mira, Ballet. déjenme decirle, antes de empezar con los temas, que ayer no hubo un sitio donde yo me parara, que no me dijera,
ustedes estaban bailando, tenían fiesta Sí, y claro. la gente le gustó eso más que Dando la bienvenida a la Navidad. Claro. Así que muchísimas gracias a tus padres. Dile que muchas gracias a nuestra parte, Y a están ellos que ahí, lo están están ahí, viendo, sí, pues claro. muchas gracias también. Que nos sentimos bastante bien. Miren, señores. Tú me prestas mi lapicero, por favor. Bueno, el de Carlos. Gracias. Oye, la verdad es que tú le estás gastando todos los lapiceros. Pero ¿por qué tú me lo quitas para que después Carlos diga que fui yo? Mírala ahí. Ah, sí, ¿Tú yo viste la vi dónde estaba el lapicero? en Instagram, Mira lo vi ahí eso. a usted. y a Señores, qué Caminero. gozada dimos nosotros ayer. Eso deberíamos hacerlo por lo menos una vez a la semana. Caramba, incorporarlo aquí en el equipo. Mira, los amigos Ahí está. no se prestarían a venir una... Colbatín está haciendo un recuento ahí de lo que fue la orquesta Entre Amigos ayer. Sí. Que, oye, pero No, qué no. acompasado Sí, 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 toca sí. esa orquesta. Está muy bien la orquesta. Yo he tenido la dicha de bailar con ellos ahí en un negocio en el Conde. Está Claro, diciendo que sí. baila, ¿viste? Sí. Eso es para que sepan que él baila, No, ¿viste? Sí. No, y además que en el club Los Prados, en el club Naco, en empresas privadas que lo contratan, lo hacen casi todos los años porque bueno, ustedes lo vieron aquí como tocan. Y es un maestro, el que dirige la orquesta es un maestro de los maestros. José Ruiz. Muy bueno. Cada muy uno de bueno. esa gente son profesionales. Sí. Sí, él se lo robó Sí, de sí. diferentes grupos. De diferentes grupos, Vente conmigo, pero- ven. Los elegidos son a eso. O los escogidos. Los escogidos, sí. Por eso es que toca tan bien. Muy bien. Mire, el presidente Danilo Medina, el gobierno como tal, dará en el día de hoy a conocer cuál es la posición en torno al pacto migratorio mundial que auspicia la Organización de las Naciones Unidas. En el día de ayer había gran expectativa. El presidente Danilo Medina, en rumbo al 2020, cuando llegó a las 10:30 de la noche, que Yaciri Sánchez y otro periodista preguntaron al jefe del Estado sobre el caso de la ONU, del Pacto Mundial, que qué opinaba. Él dijo que daría a conocer, o sea, ayer, eso fue el domingo, para lunes, que se formó una comisión que dará a conocer esa información al día siguiente. Luego, Marchena, el vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, a las 10:30, 11 de la mañana, dio a conocer que una comisión encabezada por el ministro de la presidencia, encabezada por el canciller de la República, el canciller Miguel Vargas, el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, por el ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, por Flavio Darío Espinal, que es el consultor jurídico, y por DIGEPET, que eso es la Dirección de Estrategia de Gobierno que dirige Holguín. Sociólogo. Ellos en el día de ayer se reunieron y emitieron su opinión, evaluaron ese documento de la ONU que se firmará en Marruecos el día 10 y 11 en una cumbre de presidentes, y que la mayoría de los países han estado saliendo de ese acuerdo, empezando por Estados Unidos, Irlanda, Israel, o sea, Austria. aquellos países donde hay conflictos de migración con países que tienen una línea divisora imaginable como la de aquí. Usted no sabe si usted está a mitad de camino, si usted está en Haití o está aquí en República Dominicana. Bueno, en países como eso, como Palestina, que está en conflicto con Israel, en el caso de Austria, en el caso de Estados Unidos, que esté en conflicto
con México y con otros ciudadanos de Centroamérica que viajan y que ya llegaron a la frontera de Estados Unidos. No, ellos fueron los primeros a decir, nosotros no vamos a firmar ese documento, porque ese documento no es vinculante. Ese documento, los 23 puntos, en su gran mayoría, transgrede las constituciones de esos países y sobre todo lo que atañe a la soberanía nacional. Y por eso ellos lo han rechazado. Aquí esa comisión rindió un informe y el presidente Danilo Medina se tratará ese tema a las 4 de la tarde de este martes. Y yo estoy seguro y convencido de que el gobierno dominicano no firmará ese pacto de la migración mundial por una migración regular, ordenada. ¿Por qué? Porque el gobierno se empeñó durante más de 3 años, desde hace 3 años, a un plan de regularización que ha sometido a los extranjeros, que su gran mayoría son haitianos, que hizo una auditoría la Junta Central Electoral desde el 1927, 26, 27 hasta la fecha del 2013, que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que preside Milton Ray Guevara y que en base a esa sentencia del Tribunal Constitucional estableciendo quiénes son dominicanos y quiénes no, quiénes pueden optar por la nacionalidad dominicana y quiénes no, quiénes son extranjeros en la República Dominicana que pueden tener la nacionalidad y quiénes no. Esa es la sentencia 163-13 que emitió el Tribunal Constitucional, que esa sentencia trajo como consecuencia la ley de naturalización, que eso trajo como conflicto que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos vino aquí como si fuera hace 500 años Colón a descubrirnos a los indios, a llevarse a los indios que quedaban aquí en el siglo XXI. Esta comisión quiso darle una pela a todos los dominicanos, que había que aceptar todos los ciudadanos que estaban aquí como ciudadanos dominicanos. Incluso en el 2010, la ACNUR quería presionar para que aquí se hiciera centro de refugiados cerca de la frontera. Entonces, estamos hablando de que estas presiones internacionales hacia la República Dominicana con estoicismo la ha resistido. Incluso recuerdo un discurso del presidente Danilo Medina en Cuba, pero después un discurso del presidente Danilo Medina en otra cumbre, creo que fue en El Salvador, refiriéndose al CARICOM que estaba que quería sacarse la correa para darle una pela a los dominicanos. La gente del CARICOM, y son los primeros que sacan a los ciudadanos haitianos cuando cruzan la frontera y llegan allá. Entonces, por ese discurso que tiene el gobierno, el presidente Danilo Medina, yo creo que la decisión, y es lo que yo espero, y espera la gran mayoría de los sectores sociales del país, incluyendo la clase política opositora y del propio partido aliado al gobierno, que están en contra, en eso está en contra el canciller Miguel Vargas.
O sea, que estamos claros de que el país están los altos mandos en contra de esto. Pero miren, es bueno dar una redundancia. Pues no todos. No todos. Porque ahí en esa comisión está Gustavo Montalvo, que es un hombre que ha estado siempre con esa clase internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un hombre que ha trabajado en todo lo que tiene que ver con reformas y cosas. Ha estado Gustavo y esa es su posición. Porque usted tampoco puede criticarlo, esa es una posición de él. Pero de ahí a querer que un pacto mundial sobre migración que transgrede la soberanía de la República Dominicana, eso no se puede permitir. Mira, lo primero es que al parecer la mayoría aquí en República Dominicana está en contra del tema del pacto a las migraciones. El tema que ya hay varios comunicadores que nos lo hemos estado enviando, tiene 39 páginas, tú lo ves y ya tiene como que si fuera hoy del 10 y el 11 de diciembre del 2018, desarrollando punto por punto los 23 puntos que tiene y lo que se compromete cada estado que vaya a firmar el mismo. Hay que decir que esto, como mencionamos ayer, no es nuevo. Desde el 2016, desde la Declaración de Nueva York, donde los países se reunieron alrededor de 190 países diciendo, mira, queremos ponerle un freno a esa migración o inmigración descontrolada. Queremos hacer que los migrantes que están siendo atacados o los que son refugiados tengan igualdad en derecho y que tengan una vida más digna, porque ciertamente es un drama humano bastante grave que se genera por las crisis tanto económicas como sociales de los países que están en esta situación delicada. Y el año pasado, Caminero, Rivas, en esta fecha, un día 3 de diciembre, hoy estamos a 4, pero es un día la diferencia, pero fue el año pasado, en la ONU se pronunciaba Nikki Haley, la embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, que decía que el presidente Donald Trump había decidido desde el año pasado decirle no a este pacto de las migraciones. Esa es Marjorie Espinosa, la vicecanciller de la República, pero efectivamente desde el año pasado ya Estados Unidos había dicho que violentaba sus políticas migratorias y este año, en septiembre de este año, parte del discurso del presidente Trump, que en una parte fue también medio burlado, decía que Estados Unidos respeta el derecho de otras naciones a decidir sus políticas migratorias y que ellos están esperando lo mismo de cualquier corte internacional, de cualquier organización internacional, refiriéndose a esta solicitud de la ONU, y mencionaba que no pueden transgredir el derecho que tiene Estados Unidos con sus políticas. Decían ellos, Estados Unidos ha sido el que más ayuda ha dado a esos países que están en vulnerabilidad en estos momentos y lo seguirá haciendo. Sin embargo, estamos viendo cómo ya ellos presentaron eso que entienden que dificulta o que va en contra de las políticas que ya tiene establecido Estados Unidos. La realidad empieza con la crisis, el drama humano que existe en el mundo, en diferentes fronteras, en todos los países que tienen una frontera hay una situación, sea simple o sea bastante gruesa, como lo que está pasando en Venezuela, Colombia, como lo que está pasando aquí en Haití, República Dominicana, que los haitianos se están tratando también de venir a buscar ese sueño americano y de lograr establecerse y manejar una vida próspera. Sin embargo, no se puede soltar o quitar las puertas simple y sencillamente por el tema de la humanidad, porque ayer en uno de los titulares justamente, y ese era un ejemplo que poníamos, aquí hay gente que está pasando calamidades muy fuertes y que el Estado Dominicano todavía no ha podido resarcir y todavía no ha podido llegar a personas que le está faltando la salud, o los medicamentos o el procedimiento médico, la vivienda, el déficit habitacional que existe en nuestro país, la educación, muchísimas otras carencias. Y si nosotros nos abocamos a un pacto que ciertamente les da facilidades a los inmigrantes, no es que les va a quitar a la de los dominicanos, pero va a tener que devengar una mayor cantidad de recursos, para poder subsistir y para poder subsidiar a estas personas.
Yo desde ayer decía, no creo que ese pacto se vaya a firmar por parte de la República Dominicana, sobre todo por la situación real que tenemos nosotros. Somos uno de los países que comparte frontera y esa frontera nos ha traído históricamente muchísimas situaciones, porque ya de por sí muchos haitianos entienden que nosotros estamos usurpando su lugar, su territorio que ocuparon durante 22 años y que hay una historia de separación que nos mantiene unidos por la isla, pero separados por muchísimas otras ideologías, desde la cultura, el mismo idioma, la religión, entre otras cosas que nos separan y que queremos seguir siendo nación independiente. Entonces, a nosotros principalmente nos afectaría por esa parte y la realidad es que son muchos los países que cuando se leen el pacto ven que realmente hay cosas muy valiosas, realmente hay cosas que de verdad pudiéramos felicitar con esta iniciativa, pero se va más allá del solo hecho de brindarle asilo o de darle la dignidad a los inmigrantes. Se está dando o se está quitando la soberanía a los estados que lo están firmando. ¿Quiénes son los que lo firmarán? Esa es una de las cosas que estaba investigando para ver cuáles son los países y estudiar la política de esos países. ¿Qué tienen esos países que les beneficia firmar este pacto o por qué estarían siendo signatarios de algo que les eliminaría muchos derechos que les garantizan la soberanía a cada uno de ellos? Mira, este tema hay que verlo en varios contextos, sobre todo nosotros, República Dominicana, porque tenemos una situación muy sui generis en el mundo, y es que compartimos una isla con otra nación que históricamente hubo momentos de confrontación, pero que a través de los años, esa confrontación armada, que todo el mundo dice que viene una invasión de los haitianos, que están anunciando, que lo de 1822, que hace más de 200 años, en fin, y la parte mundial. ¿Qué hay que señalar inmediatamente? Que el pacto dice que no es vinculante. Y si el pacto dice que no es vinculante, quiere decir que usted lo puede firmar, pero ante la realidad que le da a usted en la cara, usted puede tomar otras medidas. En el caso particular de la República Dominicana, los estados, el estado haitiano y el estado dominicano, fueron los que firmaron un acuerdo de traída de mano de obra barata a los braceros. En 1952 se formalizó. ¿Por qué se formalizó? Bueno, porque República Dominicana quería mano de obra barata y Haití, las autoridades de ese momento, vendían por cabeza prácticamente a cada obrero que reclutaban. Habían reclutadores de braceros haitianos de la parte de Haití, lo traían a la frontera y de la frontera el gobierno, el Estado, a través de lo que se llamaba o lo que es todavía el Consejo Estatal del Azúcar y el sector privado del área del azúcar, cuando necesitaban esa mano de obra, la traían. Y la gente entonces, ante la pobreza, se desplazaba o la desplazaban o la traían aquí a la República Dominicana. Los países grandes, los países fuertes, como Estados Unidos y varios países de Europa, siempre se van a oponer a este tipo de pacto según el momento histórico. Ustedes tenemos que recordar que hay naciones que en algún momento dejaron entrar muchos migrantes. Por ejemplo, la posición de Canadá en estos momentos, ¿cuál es? O la posición de otras naciones que necesita mano de obra barata, ¿cuál es? O la posición incluso de naciones que necesitan que su población sea más joven. ¿Cuál es la posición de esas naciones? La posición de esas naciones es firmar el pacto para garantizar que tener mano de obra barata, legalizarla, tener los documentos o también tener una población que vaya creciendo. En caso particular de la República Dominicana, y ahí quiero yo centrarme, es que no hay reglas de juegos claras. Es que hay un sentimiento que algunos sectores de rechazo ante el antihaitianismo y han creado esta condición, este maremoto. Aquí hay gente que han hablado de eso y no han leído el pacto. Exacto. Dicen y comenzaron a hablar como papagayos el fin de semana. Y no vinculantes significa sencillamente de que usted lo firma, el canciller, el presidente de la República puede viajar a Marruecos, puede ir a las Naciones Unidas. Usted lo firma, pero como no es vinculante sus propias leyes, usted lo que tiene es que fortalecerla. Los pactos lo que hacen es que llaman una atención a fortalecer. Porque nosotros aquí en República Dominicana, ¿qué tenemos? Tenemos una población amplia de extranjeros
de descendientes, de hijos, de nietos, de haitianos que no están registrados en ningún sitio. ¿Y por qué no se han registrado en ningún sitio? Primero, no tienen registro en Haití. En Haití no hay registro. Es decir, no hay registro, no hay una forma. Eso es el pacto que tú tienes que dotar como Estado. ¿Pero quién? No, el Estado. Pero que independientemente el Estado que reciba a esos ciudadanos. Estoy refiriéndome del Estado al cual uno es receptor. Nosotros somos receptores de migrantes haitianos específicamente. No, yo tengo que Entonces, ¿qué tiene? No. Haití, como parte de las Naciones Unidas, del conjunto de Naciones Unidas, lo que tiene es que fortalecer su mecanismo de registro antes de que el emigrante comience a movilizarse. Pero espérate, Lorena, espérate, ¿verdad? Como no es vinculante, pero sí señala en sus 23 puntos qué deben hacer los estados para que sus ciudadanos, cuando se trasladen de un sitio a otro, estén legalmente registrados. Ahora, el estado que recibe también tiene que crear las condiciones para ser un receptor de ese migrante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en la frontera, las fronteras tienen que estar debidamente vigiladas. Sencillamente, comenzando por ahí. Segundo, las fronteras tienen, todo el que pase por la frontera tiene que llevar un documento. Pero en el caso de República Dominicana, lo que más pesa es el tráfico de personas. Lo que más pesa es la falta de vigilancia en la frontera para permitir que esa obra barata entre a República Dominicana y crear toda una mafia como se ha dado. Por eso es el temor. Ahí no hay ningún... Y hay otra cosa, Caminero. Es que el temor no es eso, porque mira, Estados Unidos, que es una de las mayores democracias del mundo, un país creado precisamente de migrantes, donde está la sede en Nueva York de la Organización de las Naciones Unidas y donde está la sede en Washington de la Organización de Estados Americanos que garantiza la Carta Democrática, donde los países, es una garantía de que todos los países tienen que manejarse en función de una democracia. Los países que firman ese documento. Ahora bien, es el propio Estados Unidos el primero en rechazar ese documento que no vinculante que tú dices. Pero tú sabes por qué. ¿Por qué? Pero te voy a decir hubo un momento que las fronteras estaban abiertas. Es que dice ese pacto no vinculante, pero no vinculante que si tú eres signatario, tú tienes que cumplir. No, si tú eres signatario, lo que dice es que si tú eres signatario y tú lo firmas, no solamente tú tienes que cumplir, si es no vinculante, es que tus leyes tienen que estar bien claras, bien definidas y no necesariamente tienen que estar con los 23 puntos. Eso es mentira. Es que los ciudadanos establecen incluso hacia dónde pueden ellos ir. Deciden, es un ciudadano, tú, que decida Alemania, irte Suiza, para Haití, dominicano, decir, bueno, yo me voy a Haití para ese lugar. Ahora, allá, ese gobierno de Haití tiene que garantizarme a mí trabajo, salud, reunificación familiar, seguridad social, la reunificación de mi familia, trabajo y casa. Pero eso no se lo cumplen ni siquiera a sus ciudadanos. Aquí en República Dominicana hay muchos ciudadanos en los barrios que no tienen garantizado lo mínimo. Ninguno de esas cosas que se le debe garantizar a esos ciudadanos que deciden emigrar. ¿Por qué Estados Unidos rechaza eso? Porque está violando sus políticas migratorias. Y que tiene una lucha interna con México y otras naciones que emigran de manera ilegal o lo utilizan por cualquier vía, por la vía terrestre, por todos esos lados, y quieren llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Ahora, si eso lo hacen ellos
de esta forma. Incluso muchos ciudadanos, no lo hacen ahora, pero muchos ciudadanos se iban a Centroamérica y luego llegaban a México para cruzar también la frontera. Y eso lo hacen los diferentes países latinoamericanos que cruzan hacia México y se van por esa vía. Entonces, Estados Unidos dice, bueno, pero yo no puedo recibir. Si la República Dominicana, el principal lugar o el principal país para tú emigrar, ¿cuál es? Estados Unidos. Sí, así es. Y si Estados Unidos no firma ese documento, ¿por qué tienes tú que firmar ese documento? Pero, ¿tú crees que realmente Canadá va a firmar eso? Canadá lo que pide a ciudadanos que sean jóvenes, que le vayan a parir, entre 15 a 25 años. Que le vayan a parir. Que vayan a parir porque es una población envejeciente y han abandonado. Y hay lugares donde lo han abandonado, al igual que lo está haciendo España. Mire, Caminero. Entonces, mire, Caminero, nosotros, no, espérate, Lorena, nosotros vemos todos los teléfonos, todos los. Óyeme, Rivas, es importante destacar, Rivas, que ese pacto, oigan bien esto, y lo decía hace un rato, ese pacto tiene muchas cosas que dice, es como llover sobre mojado. O sea, te está diciendo, tu estado, tu país debe tener reglas claras. Aquí las reglas son claras, el hecho es que si se cumplan o no. Tu estado debe garantizar educación, reunificación familiar y demás. Lo hace, pero nosotros no tenemos. Lo garantiza. Pero nosotros no tenemos por qué ser signatarios de un acuerdo, óyeme, de un acuerdo que te está diciendo cosas que se deberían ya ser de por sí. Pero tú sabes cuál es el único caso, el único punto, que es que por Haití. Sí, pero es por Haití, ese rechazo es por Haití. Pero sí es verdad, eso es verdad. Es verdad, el Estado haitiano es un Estado fracasado, no tiene registro. Pero tú quieres que se adopte. No, que el Estado haitiano, sí, yo quiero que se firme el pacto, y que el Estado haitiano asuma, y que República Dominicana también asuma su responsabilidad. Una cosa, miren, estamos hablando de nacionalismo, ¿verdad? Sí. Nacionalismo, sí. Miren todos los periódicos y lo vamos a ver ahorita. Solamente un solo periódico ha dicho que en primera plana que nos impusieron a Falcón aquí. Que el Estado, del Departamento de Estado americano, nos pusieron a Falcón. ¿Por qué esos nacionalistas no comienzan a protestar por eso? Pero es que yo no entiendo cuál es el tema de Falcón, un tipo que cumplió una condena. Pero ¿por qué Falcón? ¿Por qué Falcón? Lo que pasa es que quiero decir que una cosa es lo que te impone el poder. Entonces, y que Donald Trump... Tú te estás cantando y te lloras. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Falcón tiene derecho. Falcón tiene derecho. Pero mira no. Es que República Dominicana es signatario de un acuerdo que es no vinculante, como el que quieres tú que se firme aquí porque no es vinculante, con los derechos humanos. Y dentro de esas facultades está que el ciudadano decide en Estados Unidos, después que cumple, el lugar donde él quiere ir. Y el lugar donde él quiso ir, no a su país, Cuba, porque él cometió acciones en contra de la vida de Fidel Castro, además de que es un narcotraficante confeso y apresado y todo. Pero cumplió condena. Cumplió una condena y él decidió irse a la República Dominicana. La República Dominicana es signatario de ese acuerdo y lo acepta, pero así va a tener que aceptar a todos los ciudadanos del mundo que quisieran venir aquí. Pero aquí no se puede tapar el sol con un dedo. No. Es un asunto de Haití. Sí. Pero tú sabes que es un problema. Aquí la inmigración haitiana es un problema. Pero, la inmigración haitiana es un tema. Es un problema. Es un tema. Nosotros lo creamos como problema. Pero es un tema que hay que... Yo lo veo como un tema que hace tiempo debió estar en la mesa de negociación, de diálogo entre las dos naciones. Y no está en la mesa de negociación. Cuando ninguna de las comisiones binacionales que se han nombrado, de un lado y de otro, porque hay que decirlo, oye, el asunto del tema de la inmigración, el asunto del tema de migración, lo manejan los dos sectores de poder, tanto de aquí como de allá, eso tampoco podemos negarlo. Y sacan el asunto del antihaitianismo o antidominicanismo,
en momentos políticos interesantes que hace que la gente hable de todo, no hable de nada y hable solamente ese tema. Pero para terminar algo, a ustedes se les olvida todas las negociaciones que se han dado entre República Dominicana y Haití. No, pero eso nunca le han dado seguimiento. Pero se le han dado. No se le ha dado seguimiento. No hay nada. Todo el mundo, tanto de aquí como de allá. No discutan, porque cada quien tiene una posición que hay que respetársela. Y mi posición es que la República Dominicana, en esas relaciones bilaterales entre República y Haití, o sea, Dominicana y Haití, nosotros hemos estado siempre pendientes de que se vaya a la mesa de diálogo y que se busque la solución, pero que tengan claro de que esto es República Dominicana y aquello es Haití. Eso está claro. De que nosotros somos este lado una cultura y una nación diferente a la de aquel lado. ¿Dónde empieza el problema? Cuando tú escuchas a un haitiano que te dice que le estamos usurpando su territorio, y eso son parte de la situación. No podemos decir cosas, señores. Ajá. No podemos seguir cacareando cosas. Cacareando no, Riva. Cacareando. No. Eso me lo han dicho haitianos a mí. Sí, eso me lo han dicho haitianos a mí. Pero espérate. Óyeme, no. Eso está en la Constitución. El pueblo haitiano, en sentido general, es un pueblo pobre, muy pobre, que tiene que fajarse a buscar $1 o $2 para sobrevivir diariamente. No te lo discuto. Pero, exacto. Y ese sentimiento de que los haitianos miran hacia acá como una forma de que este pedazo de tierra de ellos, el haitiano que dice eso es una persona perversa, porque no es verdad eso, que hay un sentimiento en Haití de invadir a la República Dominicana, por muchísimas razones. Por la pobreza, porque tienen que estar sobreviviendo y porque ven a la nación dominicana como una tabla de salvación. Nosotros somos unos países receptor de Haití y somos también países que enviamos o que se nos van también nuestra gente. A eso que yo me refiero. A Estados Unidos hay 2 millones. Hay 258 millones de personas que se han movilizado en el mundo entero. ¿Y qué están haciendo las naciones? Evitar una crisis mayor como la que ocurrió en Europa o como la que está ocurriendo en Europa. A eso sí tenemos que referirnos. Y otra cosa, que también es mi posición, ¿qué vamos a hacer nosotros los dominicanos con los haitianos que ya se asentaron aquí? Oye, dale ¿qué vamos a hacer con los hijos, y con los nietos y con los bisnietos? Dale seguridad social y dale ¿tú sabes lo que tenemos que hacer? ¿Tú sabes lo que tiene que hacer el Estado Dominicano? Documentar a esa gente y saber quién es que está ilegal aquí y tomar una medida. Pero eso, si sacarlo o no sacarlo. Esa es la ley de regulación. Pero la ley de regulación eso fue un fracaso. Eso fue un intento muy bueno en el sentido. No ha sido fracaso. Lo que ha sido un fracaso es que los ciudadanos haitianos, su propio gobierno, no le entregan ni acta de nacimiento. Pero eso yo lo reconozco. Ni le entregan cédula. Ahí empieza a fallar el pacto. Ahí empieza a fallar el pacto. Es inviable. Te apuesto que Haití lo va a firmar ese pero pacto. Que República Dominicana lo va a firmar. No, República Dominicana lo va a firmar. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué, Loreni y Caminero? El mundo cambió. Ajá. Y muchos no nos hemos dado cuenta que el mundo cambió. Que esa globalización, tanto de la comunicación como de la economía, ha hecho toda esta revuelta y las naciones poderosas se han dado cuenta de que ahora tienen que encerrarse luego que las fronteras fueron abiertas. Porque las fronteras no solamente son físicas ahora. Hay una frontera del conocimiento que ahora lo maneja cualquiera con un clip. Y entonces la gente se va movilizando. ¿Cómo descubre el dominicano que Chile es una de las mejores naciones para vivir ahora mismo en términos de producción económica, aunque sea para barrer? Fue a través de la comunicación globalizada. ¿Qué sabíamos nosotros de Chile hace apenas 20 años? Absolutamente nada. Bueno, Allende. Pero ahora la gente va a movilizarse y se está movilizando porque abrieron la globalización, hicieron la globalización económica, social, y luego entonces ahora tratan de cerrarlo porque ha salido el sentimiento nacionalista radical. Nosotros tenemos un Bolsonaro ahí. Nosotros tenemos el de París, el de Francia. Nosotros tenemos a Donald Trump ahí. Y eso es un peligro. Porque primero llamamos a las aperturas, porque a las economías le convenía. Como en el 1952 le convenía a los presidentes de Haití, de República Dominicana, traer ese grupo de gente bajo documentos buenos o malos, pero que ya están aquí
Pero es que tú te estás olvidando ya de están algo. aquí. Tú te estás olvidando ¿Qué de hace el algo, Estado Riva. Dominicano con los haitianos? Bueno, pero si vas a plantear desde el principio hasta el final, entonces es que tú te estás olvidando de algo. Aquí existe el G20, que son las principales potencias. Y de esas principales potencias, de esos son 7 países que cuando les afecta cosas, los rechazan. Ellos inmediatamente los rechazan. Usted puede estar convencido de que Estados Unidos no firma ese pacto de las migraciones, por lo que hablamos de las migraciones que recibe a través de toda Latinoamérica. ¿Y por qué Estados Unidos, pero perdona, escúchame, por qué Donald Trump no lo va a firmar Francia? Pero te voy a decir, no lo va a firmar Francia, porque Francia tiene problemas con los ciudadanos del continente africano, que en su gran mayoría están cruzando el mar, y esa es una de las grandes vicisitudes que se ven a nivel de la televisión internacional. Esas grandes, esos cruces hacia Francia. Pero es el mismo problema que tiene España con la gente de Marruecos, que cruzan el mar y se meten y llegan hacia esas poblaciones. Pero, ¿por qué razón Inglaterra elimina la visa exchange? Porque ahí no se aceptan ni los ciudadanos españoles, ni de Francia, ni Alemania. Para usted entrar ahí, usted tiene que solicitar una visa. No es como la visa exchange, que es la visa europea. ¿Verdad? Sí. Entonces, para usted llegar ahí, incluso hasta llegó a hacer el Brexit, o sea, salirse de la Unión Europea. Entonces, esos países poderosos no firman eso porque tienen problemas de la misma magnitud que tiene Israel con Palestina, y que tiene República Dominicana con Haití, y que tiene otras naciones que tienen esas migraciones y problemas migratorios de frontera. Mira, ojalá nosotros fuéramos tan vehementes y tan defensores de la actitud que asume Donald Trump en estos momentos, en esa misma medida ser defensores de la actitud que han asumido las naciones poderosas, como los Estados Unidos, de no firmar acuerdos para el cambio climático. Eso no tiene que ver con eso. Oye, no. Oye, porque cuando tú le dices, daña cualquiera, pero no lo firma. Pero óyeme. Y es más, Estados Unidos se retira. Espérate. Y se retira. Estados Unidos se retira de la comisión y dice no. ¿Por qué? Porque los países más poderosos son los que más contaminan. Y la emisión de contaminantes de parte de Estados Unidos, ellos no lo van a hacer porque no van a parar sus fábricas. Mira, vamos a defenderlo. Ese es un tema del pacto migratorio. Que va a seguir. Que seguirá. Hasta el 10 de diciembre. Vamos a ver qué pasa. La posición que tú tienes, Riva, fin de semana. La posición que tú tienes, la tienen sectores como los derechos humanos. Sí. Y ciudadanos que están ligados al ACNUR y que están ligados a instituciones del establishment de los Estados Unidos, que son en defensa de los haitianos, en defensa de los migrantes de otras naciones. Hay otros que son nacionalistas y tú no lo ves como un problema, pero sí es un problema cuando el 70% de los ciudadanos haitianos en Montecristi o de los ciudadanos que viven ahí son haitianos. Sí. Pero hay poblaciones en Pedernales que son completamente
haitianas. ¿Qué ha hecho el gobierno dominicano para evitar eso? Por esas son las reglas. Esas son las reglas que entra el pacto. ¿Y por qué no firmar el pacto entonces? Pero es que no, ahí es que te da la pauta. Tenemos que desarrollarnos nosotros te da la para pauta. poder, tú primero te arreglas tú antes de ir a arreglar al otro. En un avión, cuando tú tienes una situación de emergencia que te están indicando, te dice, mira, si hay una situación de emergencia, antes de tú ponerle la mascarilla a alguien, ponte la tuya. Primero sálvate tú antes de tú. Sí. Porque si tú no puedes, tú no vas a poder con el otro. Sí. Entonces, si tú no puedes salvarte tú, ¿cómo tú vas a salvar el otro? Es eso. Y no es que no lo hagamos, es que lo hagamos de forma organizada, no imponiéndose y tampoco dejando que se abran las fronteras directamente, porque ciertamente... Mira, ya nos fuimos, nosotros asumimos este tema desde el principio. Yo quiero un tema antes de irnos a la portada de los diarios. Señores, pero se me va a ir mi tema también. Sí, pero tú lo dirás mañana, porque ya tenemos que ir a la portada de los diarios. Y yo quiero informar lo siguiente. El grupo Telemicro, que preside Juan Ramón Gómez Díaz, y el grupo de Telecable Central de Heriberto Medrano en La Vega, llegaron satisfactoriamente a un acuerdo amigable, porque son dos empresarios amigos de hace muchísimos años. Y ayer, bueno, pues se reunieron y qué bueno que empresarios amigos lleguen a buscar acuerdos amigables empresariales como los que en el día de ayer se arribó. Juan Ramón Gómez Díaz suspenderá porque había congelado las cuentas bancarias de Telecable Central y del grupo Medrano, de Heriberto Medrano, y a su vez, bueno, pues restablecen las buenas relaciones que venían sosteniendo de hace muchísimos años. Resulta que la empresa de Telecable Central sometió a la justicia a la empresa Lora Communication, que es una empresa que había contratado esa empresa de telecable para tener los derechos de Univisión. Pero resulta que Lorac Communication, al parecer es una empresa pirata y que todavía ni siquiera Univisión ha podido localizarla para someterla a la justicia también por el uso ilegal de sus frecuencias. Lo propio ha hecho la empresa Telecable Central porque ha sido también engañada con estos fines. Y de ahí es que, conversando, dialogando, bueno, pues se pusieron de acuerdo y qué bueno, cosa que nosotros nos alegramos porque ese debe ser el papel y el compromiso de los diferentes empresarios dominicanos. Bueno, pues en la mesa de negociación, en la mesa del diálogo, no negociación, en la mesa del diálogo, entonces un diálogo franco, se solucionen este tipo de conflictos. Vámonos a la portada de los diarios de circulación nacional, iniciando con el Listín Diario que está en pantalla. Danilo decide hoy si República Dominicana firma o no el pacto migratorio. Hay encuestas donde el no tiene un 95%. ¿Cree usted que RD debe firmar un pacto a favor de los inmigrantes indocumentados? Sí 5%. o no. Sí, 5%, 95% se opone a eso. Jurista Nancy Rodríguez advierte que eso lesionaría la soberanía nacional. Altuna Tesanos dice que adherirse a ese pacto sería nefasto para el país. Rechazo crece en la oposición entre países europeos.
Atención, José Rivas. Estados Unidos admite que envió al país al capo Falcón. Ingesta de alcohol es alta en las adolescentes embarazadas. Chinos se adueñan de negocios en la región del Cibao. En los últimos 2 años, 14 establecimientos comerciales de Centro Histórico de Santiago cerraron, pero la inversión china los rescató al alquilar o comprar sus negocios, dijeron comerciantes locales de Santiago. Ancianas vuelven a sus hogares. Policía Nacional lanza 29.539 agentes a calles para la Navidad segura. Realizan marcha en la capital. Cultura de inclusión. Reclaman apoyo para 186.386 personas con discapacidad. Durante la caminata por la inclusión realizada por la Asociación Dominicana de Rehabilitación, citan inconvenientes para desplazarse por las vías públicas. La gente que tiene SIDA, la gente que tienen problemas de movilidad, son discriminadas en este país. Y queremos hacer un pacto para garantizarle de todo a otros ciudadanos que vengan del mundo, cuando nosotros ni siquiera eso le garantizamos a ciudadanos dominicanos. Medalla de honor para Miguel Franjul, 50 años en el periodismo. Lo recibe de Alejandro Barón, quien fue el regidor del ayuntamiento del Distrito Nacional, quien sometió esa moción. Cultura, ya lo hablamos, de inclusión. En el editorial, no estamos obligados a firmar ese pacto, dice el editorial del Listín Diario, y así lo han hecho todos los periódicos en contra de ese pacto migratorio. La publicidad en las plataformas digitales, presencia de marcas. Y por último, peloteros quieren sacar a Mario Soto de su federación. Bueno, estos son los titulares del periódico Listín Diario. Veremos qué tiene. El periódico Hoy inicia con Robinson Cano, el recio toletero. Aquí dice toletro. Toletero. Bueno, el recio toletero de San Pedro de Macorís llega a los Mets en un esperado cambio desde los Marineros. Estados Unidos rinde homenaje a Bush padre. Ayer la capital de Estados Unidos rindió un homenaje al fallecido George W. Bush padre con una ceremonia solemne y tributos a su servicio y decencia, mientras los restos del 41 presidente eran colocados en la rotonda del Capitolio para 3 días de luto por parte de la élite política y de los ciudadanos. Casi 30,000 policías y militares a las calles. Inició ya la Navidad Segura de la Policía Nacional. Entidades de Jaina se quejan por lentitud, acusan a las autoridades medioambientales de pasivas y admiten ayuda. Cabildo inicia rescate de Duarte con París. Eso fue pintando edificios de departamentos, departamentos del lugar. Lluvias débiles en algunas regiones. El gobierno revelará hoy posición sobre pacto migratorio. Hoy conoceremos qué dirá el gobierno, si ciertamente firmará o no este pacto mundial de la migración segura y ordenada. El pacto está previsto que se conozca y se firme en Marrakech, Marruecos, los días 10 y 11 de este mes. La comisión fue integrada el viernes pasado. Ministro Paulino Sema firma gobierno cuida bien la frontera. Ay, ministro, el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sema, pasó ayer el balance al trabajo para resguardar la frontera y aseguró que el gobierno hace una inversión sostenida destinada a obtener resultados palpables y evitar vulneraciones. Uruguay niega asilo a expresidente Alan García. Le dijeron que no.
Google trata de erradicar mosquitos en el mundo. Google está intentando hacer cosas interesantes. Ahora están tratando de resolver problemas sociales. Ahí está, por ejemplo, el de Bill Gates, que ha creado un inodoro inteligente, que se desmorona las heces y se vuelve una materia productiva. ¿Sabía eso? Sí. Panamá y China firman 19 acuerdos en 6 áreas diferentes. El presidente panameño Juan Carlos Varela y el chino Xi Jinping ponderaron ayer la nueva etapa de relaciones. El Consejo Nacional de la Magistratura empieza mañana a entrevistar a los candidatos a jueces al Tribunal Constitucional y nueva presidenta de Azonadores plantea la necesidad de un ordenamiento territorial en las regiones turísticas del país. Estos son los principales titulares del periódico Hoy. Veamos qué nos tiene. El Diario Libre, el gobierno presionado por opinión pública para rechazar pacto migratorio con 29,000 policías. Empieza el operativo navideño. La mella no es ni sombra de lo que era. El Consejo Nacional de la Magistratura inicia mañana examen a aspirantes jueces. La Suprema Corte enfrenta a los notarios. La gracia navideña será hasta los 3,000 para la diáspora. El agua preocupa a los ganaderos. Mario Lebrón y la protección de los derechos audiovisuales. Estas son parte de las informaciones que trae este 4 de diciembre, el Diario Libre. Vamos a ver qué nos trae. El periódico El Día trae como noticia principal el pacto ONU vincula las políticas migratorias al derecho internacional. Marchena, vocero del gobierno, Rodríguez Marchena, informó que el gobierno anunciará esta tarde su posición. Críticas, rechazo masivo a su ratificación. El Consejo Nacional de la Magistratura iniciará mañana vistas públicas son entrevistas a los aspirantes a sustituir a los que ya cumplieron en el Tribunal Constitucional. Se conocieron objeciones contra 6 candidatos. 6 candidatos los objetaron ayer. Pero las objeciones fueron rechazadas. Siguen siendo, si no los rechazaron. Presentaron objeciones, pero no los rechazaron. Los objetados fueron los jueces Alba Luisa Vir, Máximo Aristide Caraballo, José Alejandro Ayuso, Braulio Alcántara, Yocaris Morales y Luis Yepes Uncar. Pero esa gente todavía tienen derecho a ser entrevistados porque esa comisión rechazó esas objeciones. También en el sumario, 10,000 millones fueron invertidos en la frontera. Miembros de las Fuerzas Armadas dicen esto. Aeropuerto de Samaná, piloto apresado por el intento de robo de avión. Eso no tiene madre. Deterioro en puentes, falta de mantenimiento. El abandono en algunas de esas obras constituye peligro para la población. Y está la foto debajo del puente, debajo de estos puentes que señalan que están en deterioro. Paola Rainieri, hija de Frank Rainieri, asumió anoche la presidencia de Azonadores, que se oponen a la instalación de las torres. Allá en la zona hoteles verticales, no quieren hoteles verticales. No quieren hoteles verticales. Esos son los titulares del periódico El Día. Veremos qué tiene. El periódico El Caribe dice, chinos y dominicanos se abren al comercio. La primera misión comercial de China que viene a República Dominicana, luego de la visita del presidente Danilo Medina al llamado gigante asiático, sostuvo una ronda de conversaciones con productores nacionales bajo el auspicio de CIRD. La mortalidad infantil subió. Hubo pocas huelgas. Sector salud se vio impactado por la renuncia de Rodríguez Monegro del Servicio Nacional de Salud y la falsa alarma sobre brotes de difteria. Doble sueldo dinamizará la economía esta semana. Esta es la espera, la noticia más esperada del país, el doble sueldo.
Durante este mes el gobierno entregará 34.000 millones de pesos, incluyendo 17.086 millones por el salario número 13. La firma del pacto migratorio está en manos del presidente Medina. El gobierno fijará su posición a las 4 de la tarde de hoy, luego de que una comisión analizó el pacto. Difieren sobre el carácter vinculante del acuerdo. Asociación Dominicana de Profesores estudia informe de Educa sobre costo de paros de docentes. Responderá la afirmación de que 23 días de paros en 2017 le costaron al país 9.543.000 pesos. Consejo Nacional de la Magistratura debatió objeciones a 7 aspirantes al Tribunal Constitucional. Se decidió no excluirlo, pero en las entrevistas públicas que se les harán, se les preguntará sobre los señalamientos. Y por último, 29.538 policías y militares vigilarán las calles en Navidad, luego de que dimos la información de que estará el doble sueldo, para que usted pueda transitar tranquilo en la Navidad segura. Ney Aldrin Bautista, director de la policía, dijo que el operativo de seguridad Navidad Tranquila 2018-2019 estará vigente hasta el Día de Reyes. Estas son las principales informaciones del periódico El Caribe. Veamos qué nos tiene. El Nuevo Diario. Gobierno fija hoy posición pacto migratorio. Comisión lo evaluará. Casi 30.000 policías y militares vigilarán durante las Navidades. El 63% de los mexicanos opina que López Obrador mejorará situación de esa nación. Está también la información sobre el Consejo Nacional de Magistratura y los trabajos que comienzan mañana. Embrace cumple acuerdo con la Procuraduría por pago soborno aviones Tucano. El gobierno inicia este miércoles el pago del salario 13. Esas son parte de las informaciones que trae este día el Nuevo Diario, y con la lectura de las principales portadas de los periódicos de circulación nacional impresos en República Dominicana. Nos vamos a una pausa. Cuando retornemos de este breve corte comercial, las noticias del país, el mundo, los deportes, entrevistas, estado del tiempo y mucho más. Quédese en sintonía. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.